Hace muchos años, en un mundo muy diferente al nuestro, las personas comenzaron a hacer cosas malas. Ellos robaban, mentían y no se ayudaban unos a otros. No pensaban en Dios ni en su bondad. Todo parecía estar en desorden. Dios, que había creado el mundo para que fuera un lugar bueno, estaba triste. Él veía que las personas no seguían su voluntad y que todo lo que hacían era malo. Dios miró la tierra y vio que la gente ya no amaba ni respetaba a Dios ni a los demás. Esto lo hizo sentir muy triste, porque Él había creado el mundo con mucho amor, para que las personas vivieran felices, ayudándose unas a otras. Pero ahora, la gente solo pensaba en sí misma y hacía lo que le parecía bien, aunque a veces causaba daño a los demás. Sin embargo, había un hombre en la tierra llamado Noé. Noé era diferente. Aunque todos a su alrededor hacían cosas malas, él siempre trataba de hacer lo que era correcto. Noé amaba a Dios y siempre quería vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Noé no robaba, no mentía y ayudaba a las personas cuando lo necesitaban. Vivía en obediencia a Dios y hacía lo que era bueno y justo. Un día, Dios vio que Noé era un hombre justo y decidió hablar con él. Dios le dijo a Noé: «Noé, voy a enviar una gran inundación sobre la tierra. Va a llover mucho, y todo el mundo se va a inundar. Pero tú y tu familia estarán a salvo, porque yo te voy a salvar. Necesito que construyas una gran arca, un barco gigante, donde tú y los animales podrán estar seguros». Noé, aunque se sorprendió un poco, confió en Dios. Dios le explicó exactamente cómo debía hacer el arca. Tenía que ser pero muy grande, con 3 pisos, y debía ser hecha de madera especial. Tenía que poner ventanas y puertas, y debía ser lo suficientemente grande como para que pudiera entrar toda su familia, y también un par de cada tipo de animal. Noé escuchó atentamente y aceptó hacer todo lo que Dios le pedía. Aunque Noé no entendía por qué iba a venir una gran inundación, confiaba plenamente en Dios. Sabía que si Dios le pedía hacer algo, era porque tenía un buen propósito. Así que aunque las otras personas se reían de él y pensaban que estaba loco, Noé comenzó a construir el gran arca. Él no tenía miedo ni dudas, porque sabía que estaba haciendo lo correcto. Mientras Noé y su familia trabajaban, las personas que vivían cerca de él empezaron a burlarse. Ellos no creían que algo tan grande como una inundación pudiera suceder. «¿Qué estás haciendo, Noé? ¿Por qué construyes un barco en medio de la tierra? ¿Acaso esperas que el agua venga del cielo?», le preguntaban, riéndose de él. Noé no se dejó preocupar por las burlas de los demás. Sabía que Dios le había dado una misión muy importante y estaba decidido a cumplirla. Día tras día, Noé y sus hijos cortaban la madera, la lijaban y construían el arca. Ellos estaban muy ocupados, pero Noé siempre les decía a sus hijos que debían trabajar con todo su corazón, porque estaban obedeciendo a Dios. «Vamos a hacer el mejor arca que podamos, porque Dios nos está pidiendo que lo hagamos, y Él siempre tiene razón», decía Noé con mucha confianza. Pasaron muchas semanas y luego muchos meses, pero finalmente el arca estuvo lista. Noé miró su gran obra con satisfacción. El arca era tan grande como Dios había dicho, y ya no quedaba espacio para nada más. El trabajo estaba completo. Entonces Dios habló de nuevo con Noé. «Es hora de que entres en el arca tú y tu familia. También debes llevar a 2 de cada tipo de animal, macho y hembra, para que se puedan salvar y tengan descendencia». Noé y su familia entraron al arca, y como Dios había dicho, comenzaron a traer los animales. Los animales venían de todo tipo: leones, tigres, elefantes, caballos, ovejas, aves, insectos, hasta los pequeños ratones. Era increíble ver cómo los animales marchaban en fila, sin pelear, como si supieran exactamente lo que debían hacer. Era un milagro. Noé cerró la puerta del arca y se preparó para lo que Dios había dicho que sucedería. El cielo estaba nublado y el aire comenzaba a sentirse pesado. Todo parecía estar en silencio. Entonces Dios habló nuevamente a Noé: «Pronto comenzará la lluvia, pero tú y los animales estarán a salvo en el arca.
Noé miró hacia el cielo y de repente empezó a llover. Las primeras gotas cayeron lentamente, pero pronto la lluvia aumentó. No era una lluvia normal, sino una lluvia muy fuerte. El agua comenzó a subir rápidamente y cubrió la tierra. Las personas que no creyeron en lo que Noé les había dicho se dieron cuenta demasiado tarde de que todo lo que había dicho Dios era verdad. Pero Noé y su familia estaban seguros dentro del arca, rodeados de los animales, confiando en la protección de Dios. La lluvia caía sin cesar, pero ellos sabían que Dios los había guardado en ese lugar seguro porque ellos habían obedecido a Dios. Después de que Noé y su familia terminaron de construir el arca, el tiempo pasó rápidamente. Aunque la gente seguía burlándose de Noé, él sabía que lo que había hecho era lo correcto. Él y su familia habían obedecido a Dios y ahora confiaban en que Él los protegería. Noé les había explicado a sus hijos y a su esposa lo que iba a suceder, pero aunque entendían, todos estaban un poco nerviosos. Nadie había visto nunca una lluvia tan grande y no podían imaginar lo que ocurriría. Un día, después de que Noé y su familia se instalaron dentro del arca, Dios les habló de nuevo. «Es hora de entrar al arca», les dijo. «La lluvia va a empezar pronto y ustedes deben estar listos. No teman, yo los protegeré, pero deben llevar dentro a todos los animales que les dije, 2 de cada tipo, para que se salven con ustedes». Noé, que ya sabía lo que debía hacer, comenzó a guiar a los animales hacia el arca. Qué gran sorpresa fue ver cómo los animales, sin ser guiados por personas, comenzaron a caminar hacia el arca. Los elefantes, los leones, las jirafas, las aves, las ovejas y hasta los ratones, todos llegaron por su propia cuenta. Era un milagro. Los animales sabían que estaban a salvo en ese lugar. El arca comenzó a llenarse y Noé, con la ayuda de sus hijos, cerró la gran puerta de madera. La familia de Noé y los animales se refugiaron dentro. Los animales se acomodaron en diferentes espacios y el arca estaba llena, tal como Dios había dicho. Noé miró a su alrededor. Sintió una gran paz en su corazón, pero también una sensación de que algo muy grande estaba por suceder. Noé y su familia miraron a través de las ventanas del arca y esperaron. Había mucho silencio. Podían escuchar el viento soplando, pero no había señales de lluvia aún. ¿Cómo sabrían que el diluvio estaba por llegar? Entonces, en el horizonte, el cielo comenzó a nublarse. Las nubes se hicieron más oscuras y un viento fuerte sopló. Noé le dijo a su familia: «Es hora de que confiemos en lo que Dios nos ha dicho. Él nos ha prometido que estaremos a salvo». Justo cuando Noé terminó de hablar, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Las gotas eran grandes y pesadas, y al principio Noé pensó que serían solo unas cuantas. Pero, para su sorpresa, la lluvia comenzó a caer más y más rápido. La lluvia no paraba. Las gotas caían del cielo como si el propio cielo estuviera abriéndose. A medida que pasaban los minutos, la lluvia se volvió más fuerte. El agua empezó a subir en los alrededores del arca, y las calles, que antes eran secas, se llenaron rápidamente de agua. Noé miró por las ventanas del arca y vio que el agua cubría todo a su alrededor. Las casas, los árboles y las montañas comenzaron a desaparecer bajo el agua. Los animales, que al principio pensaban que la lluvia era algo extraño, ahora comprendían que estaba sucediendo algo muy importante. Noé y su familia estaban a salvo dentro del arca, pero podían ver el mundo exterior cubriéndose por completo de agua. Las aguas seguían subiendo, cubriendo todo lo que había antes. Los árboles más altos, las montañas, todo se inundó rápidamente. Aunque Noé y su familia no podían ver más allá de las ventanas del arca, sabían que estaban siendo protegidos por Dios. Ellos confiaban en que Él había hecho todo esto por un buen motivo. Noé se sentó con su esposa y sus hijos, orando en silencio, agradeciendo a Dios por su protección. «Gracias, Dios, por mantenernos a salvo. Sabemos que estamos aquí porque tú nos amas». La lluvia siguió cayendo sin parar durante días y días. Noé y su familia estaban adentro del arca, rodeados de los animales, esperando. La lluvia nunca había sido tan fuerte, pero Noé no tenía miedo. Él sabía que Dios estaba con ellos.
Mientras las aguas seguían subiendo, Noé miraba por la ventana y pensaba en las personas que se habían burlado de él. Él sabía que la gente no creyó en el mensaje de Dios, pero ahora, mirando el agua que cubría todo, entendió que había sido una advertencia. Dios había avisado a todos, pero no todos habían escuchado. Sin embargo, él y su familia habían obedecido y ahora estaban a salvo dentro del arca. La lluvia no paraba, pero Noé sabía que no estarían mucho tiempo allí. Dios había dicho que el diluvio duraría un tiempo, pero que finalmente Él los traería de vuelta a un mundo renovado, un mundo en el que la gente volvería a vivir de acuerdo a su voluntad. Los días pasaron y la lluvia seguía cayendo. El mundo entero estaba cubierto por el agua. Las casas, los árboles y las montañas desaparecieron y solo quedaba el vasto océano que rodeaba al arca. Noé, su esposa y sus 3 hijos, junto con los animales, permanecían dentro del arca, seguros pero preocupados por lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. El arca flotaba sobre las aguas, moviéndose de un lado a otro, pero Noé sabía que no estaban solos. En su corazón, sentía que Dios estaba cuidando de ellos. Aunque el diluvio era algo aterrador, él confiaba en que Dios cumpliría su promesa de salvarlos. Mientras miraba a su familia y a los animales tranquilos dentro del arca, Noé sentía una paz que solo venía de la confianza en Dios. Cada día, el agua subía un poco más, cubriendo todo a su alrededor. Noé y su familia se mantenían ocupados dentro del arca. Cuidaban de los animales, les daban de comer y aseguraban que estuvieran cómodos. Noé también pasaba tiempo orando y agradeciendo a Dios por haberlos resguardado. Sabía que había mucho por hacer, pero no podían salir hasta que Dios lo dijera. Dios nos ha guardado aquí por un motivo, le decía Noé a su familia. No debemos temer. Él nos está cuidando y pronto todo esto pasará. A pesar de que el diluvio parecía no tener fin, Noé nunca perdió la esperanza. Él sabía que Dios tenía un plan y que las aguas eventualmente se calmarían. Cada día Noé miraba por las ventanas del arca, esperando ver una señal de que el agua comenzaba a bajar. Pero cada vez que miraba, el horizonte estaba cubierto por las aguas, sin ningún cambio. Un día, después de muchas semanas, Noé decidió hacer algo especial para ver si las aguas ya habían comenzado a disminuir. Tomó un cuervo y lo soltó desde la ventana del arca, esperando que el ave volara por el aire y encontrara tierra firme. El cuervo voló, pero no regresó. Noé pensó que tal vez el ave había encontrado un lugar para descansar, pero también pensó que el agua aún no había bajado lo suficiente. Entonces, unos días después, Noé soltó una paloma. La paloma voló, pero regresó rápidamente al arca porque no había encontrado un lugar donde descansar. Noé la dejó entrar nuevamente y esperó otros 7 días. Después de ese tiempo, decidió probar nuevamente. Esta vez, cuando Noé soltó a la paloma, ella volvió al anochecer con una hoja de olivo en su pico. Era una señal de que la tierra ya estaba apareciendo de nuevo. Noé se llenó de alegría al ver que las aguas finalmente comenzaban a disminuir. La paloma le había traído una señal de esperanza, de que pronto podrían salir del arca y volver a la tierra que Dios había creado para ellos. Noé se inclinó en oración, agradeciendo a Dios por la señal que había recibido. Gracias, Señor, por mostrarnos que la tierra está regresando, dijo Noé con gratitud. Sabemos que todo esto es parte de tu plan. Finalmente, después de varios días más, Dios habló a Noé. Es hora de salir del arca. Has sido fiel y ahora el mundo será renovado. Noé, su familia y todos los animales salieron del arca con alegría y gratitud. El sol brillaba nuevamente y el cielo estaba despejado. La tierra estaba cubierto de agua, pero también comenzaban a verse las montañas y las colinas. Noé miró a su alrededor y vio cómo la naturaleza comenzaba a renacer. El mundo estaba limpio, renovado por la voluntad de Dios. La familia de Noé y los animales se bajaron del arca y se encontraron con un mundo diferente. La lluvia había limpiado todo, pero también les dio la oportunidad de comenzar de nuevo. En ese momento, Noé comprendió el propósito del diluvio. Dios había salvado a su familia y a los animales,
para que pudieran poblar de nuevo la tierra, viviendo de acuerdo a su voluntad. Después de salir del arca, Noé hizo un altar para ofrecerle a Dios una ofrenda de gratitud. Le agradeció por haberlos salvado y por la oportunidad de empezar de nuevo. Dios se complació en el sacrificio de Noé y, como señal de su promesa, puso un arco iris en el cielo. Este arco iris es mi señal de que nunca más destruiré la tierra con un diluvio, dijo Dios a Noé. Siempre que veas este arco iris, recuerda mi promesa de que la vida será preservada y de que siempre estaré con ustedes. Noé y su familia miraron el arco iris en el cielo y sintieron paz en sus corazones. Sabían que Dios había cumplido su promesa y que siempre los protegería. Y así la vida comenzó de nuevo. Noé, su esposa, sus hijos y los animales, todos se prepararon para poblar nuevamente la tierra y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Después de que Noé, su familia y todos los animales salieron del arca, miraron el mundo renovado que los rodeaba. El sol brillaba en el cielo y las flores comenzaban a crecer en el suelo. El aire era fresco y puro, como si la tierra hubiera sido limpiada por completo. Noé, su esposa y sus hijos se miraron unos a otros con sonrisas de esperanza, sabiendo que Dios les había dado una nueva oportunidad para comenzar. Noé, lleno de gratitud, construyó un altar en el suelo para dar gracias a Dios. En el altar puso algunos de los mejores animales como ofrenda. Noé quería mostrar su agradecimiento por la protección y la promesa que Dios les había dado. Después de ofrecer su sacrificio, Noé y su familia se arrodillaron juntos y oraron, agradeciendo a Dios por salvarlos y por darles un nuevo comienzo. Gracias, Señor, por habernos guardado en el arca. Gracias por protegernos durante el diluvio y por darnos una nueva oportunidad de vivir. Te prometemos vivir conforme a tu voluntad y ser siempre fieles a ti. Noé oró con humildad. Dios, al ver el sacrificio de Noé, se complació en él. A Noé le agradaba mucho que su corazón estuviera lleno de gratitud y fe. Entonces, Dios hizo algo maravilloso. Dios puso un arco iris en el cielo, un hermoso arco de colores brillantes que iluminaba todo a su alrededor. Este arco iris será la señal de mi promesa, dijo Dios a Noé mientras señalaba el cielo. Nunca más volveré a destruir la tierra con un diluvio. Este arco iris será mi recordatorio de que siempre estaré con ustedes, protegiéndolos. Cuando veas el arco iris, recuerda mi amor y mi promesa de cuidar de ustedes. Noé miró hacia arriba, y allí estaba, un arco iris brillante, con colores que nunca antes había visto tan claros: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta, todos brillando como una promesa de esperanza. Noé, su esposa y sus hijos miraron maravillados el arco iris en el cielo, sabiendo que era un regalo especial de Dios. Era la señal de que Dios los amaba y que nunca los dejaría. Dios ha hecho un pacto con nosotros, dijo Noé a su familia mientras señalaba el arco iris. Este arco iris es una señal de que Él siempre estará con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Debemos vivir siempre con gratitud, porque Él ha mostrado su amor por nosotros. La familia de Noé entendió que el arco iris no solo era un espectáculo hermoso en el cielo, sino también una promesa poderosa. Cada vez que lo veían, recordaban que Dios había hecho un pacto con ellos y con toda la creación, prometiendo que nunca más enviaría un diluvio para destruir la tierra. A medida que los días pasaban, la familia de Noé comenzó a poblar nuevamente la tierra. Plantaron semillas, cultivaron frutas y verduras, y comenzaron a vivir como Dios les había enseñado. Sabían que debían cuidar de la tierra y de los animales, porque ahora el mundo era suyo para cuidar y proteger. Noé les enseñó a sus hijos cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y cómo ser amables y generosos con los demás. A pesar de todo lo que había pasado, Noé y su familia sabían que el amor de Dios siempre los acompañaría. En sus corazones llevaban la certeza de que nunca estarían solos y que siempre podrían confiar en Dios. Con cada día que pasaba, se sentían más agradecidos por el nuevo comienzo que Dios les había dado. El arco iris seguía apareciendo en el cielo de vez en cuando,
recordándoles su promesa. Cada vez que lo veían, Noé y su familia se reunían para dar gracias a Dios por su amor y por la nueva vida que les había regalado. Ellos sabían que, aunque pasaran pruebas y dificultades, el amor de Dios siempre sería más grande que cualquier tormenta. La familia de Noé, junto con los animales, vivió en paz durante muchos días. La tierra se renovaba poco a poco y el aire limpio y fresco les daba la esperanza de que un nuevo comienzo era posible. Noé y sus hijos comenzaron a trabajar la tierra, plantando semillas y cuidando los animales que habían entrado en el arca. Había tanto por hacer, pero todos se sentían agradecidos por la nueva oportunidad que Dios les había dado. Noé les enseñaba a sus hijos cómo cultivar el suelo, sembrar frutas y verduras y cuidar de los animales. Dios nos ha dado todo esto para que lo cuidemos, les decía. Debemos ser buenos guardianes de la tierra y siempre recordar su amor por nosotros. La familia de Noé también comenzó a construir nuevas casas, ya que necesitaban un lugar seguro donde vivir. A pesar de la gran tristeza que había dejado el diluvio, sabían que ahora podían empezar de nuevo. Todo lo que hacían estaba lleno de gratitud y fe en Dios. Noé les recordaba todos los días que debían ser obedientes a Dios y vivir con amor y respeto hacia la creación. Recuerden siempre que Dios nos ha mostrado su amor y debemos vivir de acuerdo con su voluntad, les decía. Este es el propósito que Dios tiene para nosotros, para que vivamos en paz, amándonos unos a otros. Mientras Noé y su familia trabajaban, comenzaron a ver cómo la tierra florecía de nuevo. Las flores volvieron a crecer, los árboles comenzaron a dar frutos y el agua de los ríos y lagos se calmó. Los animales, que habían estado tranquilos en el arca, ahora corrían y jugaban por los campos. Era como si toda la creación estuviera agradecida por el amor y la protección de Dios. A medida que pasaban los días, Noé y su familia comenzaron a ver a otros seres humanos. Algunas personas comenzaron a llegar a la región donde vivían, buscando también un nuevo comienzo. Noé les dio la bienvenida, les enseñó lo que Dios le había mostrado y les compartió el mensaje de amor y esperanza. Noé sabía que ahora, con la tierra renovada, era el momento de vivir en armonía con Dios y con los demás. Pero a pesar de la paz que ahora vivían, Noé nunca dejó de recordar la promesa de Dios. Él sabía que, aunque el mundo había sido renovado, siempre sería importante seguir el camino de la fe, la obediencia y el amor. En su corazón, Noé sabía que la bondad de Dios debía ser el faro que guiara sus vidas, y que a pesar de las dificultades, debían ser agradecidos por todo lo que Dios les había dado. Un nuevo comienzo para los hombres Noé y su familia comenzaron a hablar con otras personas sobre la bondad de Dios y la importancia de vivir de acuerdo a su voluntad. Ellos les contaron sobre el diluvio y cómo Dios había salvado a los animales y a ellos, mostrándoles el camino para vivir en paz. A medida que más personas comenzaron a escuchar, Noé les recordó la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y con Dios. Dios nos ha dado esta oportunidad para comenzar de nuevo, les decía Noé. No olvidemos nunca lo que Él hizo por nosotros. Él es nuestro protector, nuestro guía. Debemos vivir siempre con gratitud. Las personas comenzaron a comprender el mensaje de Noé. Sabían que aunque la vida había sido difícil, ahora podían comenzar de nuevo. El diluvio había sido un recordatorio de que, aunque la humanidad a veces se aparta de Dios, siempre hay oportunidad para arrepentirse, mejorar y vivir de acuerdo con su voluntad. Mientras la familia de Noé vivía con alegría en la tierra renovada, el cielo continuaba mostrando el arco iris, recordándoles la promesa de Dios. Cada vez que veían el arco iris, se llenaban de paz y esperanza, sabiendo que el amor de Dios siempre estaría con ellos. Dios también les dio una bendición especial a Noé y su familia. Sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Yo les entrego todo lo que hay en la tierra, para que lo cuiden y lo usen para bien. Así, la familia de Noé comenzó a poblar la tierra, cuidando de la creación y viviendo según la voluntad de Dios. Con el paso de los años, Noé y su familia siguieron viviendo en armonía con Dios y con la naturaleza.
Aunque el mundo comenzaba a cambiar, la fe y la obediencia a Dios seguían siendo el centro de sus vidas. Noé nunca olvidó la promesa de Dios y siempre les enseñó a sus hijos y a las generaciones futuras a vivir con gratitud, obediencia y amor. Pasaron muchos años después de que Noé y su familia comenzaran a vivir en la tierra renovada. Los campos estaban llenos de cosechas, los animales vivían tranquilos y las personas se multiplicaban, viviendo en paz y armonía. Noé se sentía muy agradecido por todo lo que Dios había hecho por él y su familia. Él seguía enseñando a sus hijos y a los que se acercaban a su hogar sobre la bondad de Dios y la importancia de seguir sus caminos. Un día, Dios habló con Noé nuevamente. Noé se sintió muy especial al escuchar la voz de Dios, porque sabía que Él siempre los había cuidado y protegido. Dios le dijo a Noé: «Te he dado esta tierra para que la cuides y la llenes de vida. Te he bendecido a ti y a tu familia, y ahora hago un pacto contigo. Este pacto es para siempre y es un recordatorio de mi amor y mi promesa». Noé escuchaba atentamente mientras Dios le hablaba. «Mi pacto es que nunca más voy a destruir la tierra con un diluvio. Nunca más enviaré una inundación que cubra todo el mundo. Para que recuerdes este pacto, pondré un signo en el cielo, un arco iris. Siempre que lo veas, recordarás que mi promesa es para ti, para tu familia y para todos los seres vivos». Cuando Noé escuchó esas palabras, su corazón se llenó de alegría y gratitud. Sabía que Dios estaba haciendo algo muy especial. El arco iris no solo era una maravilla de la naturaleza, sino una señal de la promesa de Dios. Era un recordatorio de que Él siempre estaría con ellos, cuidando de ellos, y nunca más enviaría una gran tormenta para destruir la tierra. «Este arco iris será la señal de nuestro pacto», continuó Dios. «Cada vez que veas el arco iris en el cielo, recuerda que yo estoy con ustedes». Noé miró hacia el cielo, y aunque no veía el arco iris en ese momento, ya podía imaginarlo. En su mente, pensaba en lo hermoso que sería ver ese arco de colores brillantes, sabiendo que era una promesa de amor y protección de parte de Dios. Esa misma tarde, el cielo se despejó, y el sol comenzó a brillar. Noé salió con su familia a ver el hermoso paisaje. Y justo cuando el sol comenzaba a ponerse, algo increíble ocurrió. Un arco iris apareció en el cielo, con colores brillantes de rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Era como si el cielo estuviera pintado con los colores más hermosos. Noé, su esposa y sus hijos miraron asombrados el arco iris, sabiendo que era la señal de la promesa de Dios. «Es el arco iris», exclamó Noé con alegría. «Dios ha cumplido su promesa, Él siempre estará con nosotros». Cada vez que el arco iris aparecía en el cielo, Noé y su familia se reunían y daban gracias a Dios por su bondad. Ellos sabían que la vida no siempre sería fácil, pero también sabían que Dios los cuidaría y que nunca los abandonaría. El arco iris les recordaba que aunque la vida a veces puede ser difícil, siempre hay esperanza. Siempre que veían el arco iris, sabían que Dios había prometido cuidar de ellos, y eso les daba una paz inmensa. La familia de Noé entendió que, aunque el diluvio había sido un tiempo de prueba, ahora Dios les daba la oportunidad de empezar de nuevo, con su amor y protección. Noé y su familia siguieron viviendo en paz y trabajando en la tierra. A medida que pasaba el tiempo, ellos continuaron cuidando de los animales, sembrando y cultivando, y enseñando a sus hijos y a los demás acerca de la bondad de Dios. Noé nunca olvidó la promesa de Dios, y todos los días agradecía por la oportunidad de vivir en armonía con Él. Cada vez que veían un arco iris en el cielo, Noé y su familia se reunían, oraban y recordaban la promesa de Dios. Sabían que siempre estarían protegidos y que Dios nunca los dejaría solos. El arco iris era, para ellos, una señal de esperanza y amor. Con el paso del tiempo, la familia de Noé creció y prosperó en la tierra renovada. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras vivían en paz, cuidando la creación que Dios les había dado. Las cosechas eran abundantes, los animales se multiplicaban y las montañas se llenaban de vida. El mundo, aunque distinto,
Estaba lleno de oportunidades para empezar de nuevo, tal como Dios lo había planeado. Pero Noé nunca olvidó la promesa que Dios le había hecho. Cada vez que veía el arco iris en el cielo, se acordaba del pacto que Dios había hecho con él y con toda la humanidad. Sabía que la promesa de Dios era eterna y que su amor los acompañaría siempre. Un día, mientras Noé caminaba por los campos, pensó en cómo había cambiado todo. Recordó las palabras de Dios, cuando le dijo que llenara la tierra de vida. Noé entendió que su tarea no solo era cuidar de la naturaleza, sino también enseñar a sus hijos y a las futuras generaciones cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Él quería dejar un legado de fe, obediencia y gratitud. La tierra es un regalo de Dios y debemos cuidarla con amor. Le decía a sus hijos mientras les enseñaba a cultivar la tierra, a respetar a los animales y a vivir en armonía con todo lo que Dios había creado. Debemos ser buenos guardianes de lo que Dios nos ha dado. Con el paso de los años, Noé vio cómo sus hijos comenzaron a tener sus propios hijos. La familia creció y las enseñanzas de Noé se transmitieron de generación en generación. Él sabía que su trabajo no terminaría con él, sino que continuaría a través de sus hijos y nietos. El legado de la fe y la obediencia a Dios seguiría vivo en las generaciones que vendrían. Dios nos ha bendecido, decía Noé con gratitud. Debemos vivir siempre agradecidos y enseñar a los demás a seguir el camino de Dios. Noé sabía que las futuras generaciones tendrían que enfrentar sus propios desafíos, pero también confiaba en que, si seguían el camino de Dios, Él siempre los protegería. Un día Noé se sentó con sus hijos y nietos bajo un árbol, mirando el cielo estrellado. Era un momento tranquilo, lleno de paz y amor. El arco iris en el cielo siempre será un recordatorio de la promesa de Dios, les dijo. Nunca olvidemos que Él nos ama y nos cuida, y que debemos vivir en obediencia y amor hacia Él y hacia los demás. A lo largo de su vida, Noé se dedicó a enseñar a su familia, a los amigos y a los nuevos habitantes de la tierra acerca de la bondad y el poder de Dios. Aunque el diluvio había pasado, Noé sabía que la verdadera misión de su vida era vivir según la voluntad de Dios y ayudar a los demás a hacer lo mismo. La vida de Noé fue un testimonio de fe y obediencia, y su legado perduró a lo largo de los siglos. La familia de Noé continuó viviendo en paz, guiados por el amor y las promesas de Dios. El arco iris, que alguna vez les había recordado el fin del diluvio, ahora era un símbolo permanente de la promesa eterna de Dios de cuidar de ellos. Siempre que veamos un arco iris, recordemos que Dios nunca nos dejará, decía Noé con una sonrisa. Su amor es más grande que cualquier tormenta, y su promesa es para siempre. Y así, la familia de Noé vivió su vida en agradecimiento, obedeciendo a Dios y cuidando de la tierra. Aunque las generaciones posteriores enfrentaron pruebas y dificultades, siempre tuvieron el recuerdo del gran hombre de fe que fue Noé, el hombre que confió en Dios incluso cuando todo parecía perdido. El legado de Noé no solo fue el de salvarse a sí mismo y a su familia, sino el de mostrar a todos que, con fe en Dios, siempre hay esperanza, siempre hay un nuevo comienzo, y que las promesas de Dios son eternas.